Hola queridos hermanos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar de un tema muy complejo, delicado, profundo y bastante interesante para mí, que es acerca de la sexualidad. Un tema polémico, pero que yo no voy a tocar en demasiada profundidad ni tampoco voy a entrar en temas riesgosos o que generen polémica, que sean de criterios más nublados. Y voy a hablar de lo básico. Amén. En el cristianismo lamentablemente se toma muy poco, siendo que es de vital importancia para todos nosotros. Y voy a hablar en base a lo que yo he podido aprender y he podido investigar. Amén. Y la palabra está en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Usted lo puede ver en la versión que usted desee. Dice así: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como lo hacen los que no conocen a Dios. En la prédica de hoy no voy a lograr desglosar todas las verdades en cuanto a la sexualidad, porque es un tema muy amplio. Pero vamos a ir poco a poco desmenuzando cuál es el diseño que Dios hizo para el ser humano en cuanto a nuestra sexualidad, según las Escrituras. Lo primero que todo es que debemos definir la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan al hombre y la mujer. Sabemos que en el mundo secular el sexo es visto como algo meramente biológico y psicológico, pero para nosotros los cristianos es algo mucho más que eso. Es parte del diseño de Dios y tiene una conexión espiritual muy profunda y de alto valor moral. Está estrechamente relacionado con lo más profundo del ser. Es por eso que por ejemplo, cuando una mujer es violada, literalmente han profanado su templo. No es lo mismo que haya sido brutalmente golpeada. Cuando hay una violación se produce algo distinto, es algo espiritual. La ciencia no lo puede entender, no saben cómo explicarlo, simplemente se quedan en un razonamiento de que es un daño muy profundo. Pero como ignoran la espiritualidad, no pueden explicarlo. Mis hermanos, cuando hablamos de sexualidad tenemos muchísimo pero de qué hablar. Yo me voy a enfocar en el aspecto espiritual el día de hoy. La actividad sexual no es vista como un pecado en sí mismo, siempre que sea usada según la voluntad de Dios, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. El placer sexual tampoco es pecado, es la dádiva de Dios para el ser humano, así como nos dio diversos placeres que podemos experimentar a través de todos nuestros sentidos. Sígame en la línea, hermano, por favor, antes de emitir cualquier juicio. Podemos experimentar diversos sabores a través de los alimentos, podemos experimentar la música a través de los oídos, podemos experimentar aromas y perfumes a través del olfato, podemos experimentar la belleza física a través de la vista. Todo esto son placeres dados por Dios. Y finalmente Dios nos dio el poder experimentar placer sexual a través del tacto, y este último conecta con todos los demás, pudiendo incitar el placer sexual a través de todos los sentidos, como los alimentos afrodisíacos, música erótica, perfumes dulces, imágenes sensuales. Definitivamente el placer sexual se corona como el más gratificante de todos, ya que a diferencia de los demás, su intensidad es mucho más profunda y está íntimamente relacionado con la otra persona. Somos seres sociables. Hermano, paréntesis, todo esto yo lo he ido escribiendo, no he sacado de internet, es en base a la investigación que yo he hecho
y en base a la guía que Dios me ha dado, que yo le he pedido al Señor que me use. Amén. El sexo y el placer en sí mismos, como esencia, no son pecado, pues fueron creados y diseñados por Dios. Y esto lo podemos comprobar fácilmente en el libro El Cantar de los Cantares. Veamos un pedacito de este libro. Cantares 4, 10 al 12. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como el panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Como pueden ver, el Cantar de los Cantares deja en claro que se trata de una pasión sexual entre esposo y esposa, y ambos disfrutan el uno del otro. Entonces queda en evidencia que el placer y el deseo sexual no son condenados en sí mismos, siempre y cuando sean en el marco matrimonial y sean realizados de manera pura y honrosa, como lo describe Pablo. Es decir, por ejemplo, a esa gente que dice que el placer sexual es cochino, es malo, es obra del diablo, son obras de la carne, va a depender de cómo lo utilicemos. Si son desviaciones de lo que Dios describe en su palabra, son pecados. Pero en sí mismo, Dios no diseñó el sexo para que fuera una debilidad con la que nosotros tengamos que luchar, sino que lo diseñó para ser disfrutado. Ahora, ¿qué cosas específicas están permitidas dentro del matrimonio? En eso, hermanos, yo no me voy a meter, porque esos temas son más difíciles y los tiene que ver con su pastor. ¿Ya? Y no soy casado, no soy un anciano, no tengo autoridad para hablar de eso. Como dije, voy a hablar de lo esencial, ¿ya? Volvamos entonces al texto de Pablo que leímos en un principio. Cito, versículo 3. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Para poder entender qué es la inmoralidad sexual y cómo se debe controlar nuestro cuerpo, es indispensable entender cuál es el propósito de la sexualidad que nos fue dado por Dios. La sexualidad fue diseñada por Dios con 3 propósitos, mi hermano. Primer propósito, procreación. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí está implícito el primer mandamiento en toda la Escritura hacia la humanidad. Multiplíquense y llenen la tierra. Dios se goza en la creación de la vida y nos hace partícipes en esta labor. El medio destinado para esto es la relación sexual. Segundo propósito, unión conyugal. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La sexualidad dentro del matrimonio es un acto que expresa amor, promueve la unidad y crea un vínculo emocional, espiritual y físico entre la pareja. Esta intimidad fortalece la conexión entre esposo y esposa, uniéndolos en confianza y devoción mutua. Tercer propósito, placer sexual. Como ya hemos podido apreciar en el libro Cantar de los Cantares, hay numerosos versículos que hablan del placer sexual puro como una bendición de Dios. La Biblia reconoce que la sexualidad dentro del matrimonio puede ser una fuente de alegría y satisfacción para ambos cónyuges. El sexo es visto como un regalo de Dios para las parejas casadas, donde el esposo y la esposa pueden disfrutar de la intimidad. Entonces, cuando reconocemos la sexualidad en base a estas 3 funciones, queridos hermanos, que Dios le dio a la sexualidad, es algo bendecido por Dios. Es algo maravilloso, algo hermoso. Cualquier práctica que se desvía de estos principios se considera inmoralidad sexual. Para finalizar, vamos a seguir sí, porque no quiero alargarme mucho. Este es un tema bastante amplio. Yo creo que posiblemente haga una segunda parte. Pero vamos a desmenuzar el siguiente versículo. Dice Pablo, versículo 4, en la carta a los tesalonicenses. Es decir,
que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como lo hacen los que no conocen a Dios. El uso del cuerpo debe ser de una manera que honre a Dios, es decir, que honre la forma en que Dios lo diseñó. Y dejarse llevar por las pasiones del cuerpo, es decir, de forma desordenada, no conforme a la pureza, es pecado, como lo hacen aquellos que no conocen a Dios. Ejemplo de esto hoy en día hay varios, y existe mucha confusión respecto a la sexualidad, y se quiere forzar incluso hoy en día a incluir prácticas claramente condenadas en las Escrituras. En esta ocasión voy a citar dos de ellas. La primera son las relaciones sexuales entre el mismo sexo. Se dice que mientras hay amor y respeto, no hay nada de malo. No se genera ningún daño aparente entre ambas personas que dicen amarse genuinamente, incluso al punto de querer establecer un vínculo matrimonial. Es decir, querer imitar el pacto que estableció Dios, que era destinado entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuál sería el justificativo para decir que esto es incorrecto si estas dos personas se aman genuinamente, quieren cuidar el uno del otro por el resto de sus vidas? ¿Será algo puro esto? ¿Será algo bueno? Sí y no. La intención es buena, pero la forma está equivocada. Sencillamente aquí el argumento es que esto va en contra del diseño natural dado por Dios. Y si esto va en contra de su diseño, es una violación de su ley, y es querer ponerse en el lugar de Dios, escribiendo su propia ley para sí mismos. Hermano, esto no es diferente a la zoofilia. Es el mismo argumento, es ir en contra natura, es ir en contra de la naturaleza por la que fuimos diseñados. Ya con el solo hecho de que mujer y mujer no puedan reproducirse y hombre con hombre tampoco, nos da un claro indicio de que eso no fue el diseño establecido por Dios. Y acuérdense que una de las funciones principales es la procreación. Nosotros como iglesia no debemos apuntar a estas personas. Dios ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, y esto nos incluye a todos. No debemos juzgar a estas personas de antemano o decir que su pecado es más grave que otros. Todos luchamos con diferentes pecados, hermano. En segundo lugar, las relaciones prematrimoniales. Relaciones sexuales prematrimoniales conocidas como fornicación, que es un tipo de fornicación a todo esto. Al igual que el caso anterior, se justifican con el amor, que si se realiza con amor no hay nada de malo, que es algo agradable y que trae unión y felicidad a la pareja. Y el criterio sigue siendo el mismo, está en contra de la normativa de Dios. El problema yace en que el placer sexual es una recompensa que se entrega a aquellos que se han comprometido el uno con el otro. Por lo tanto, disfrutar de las relaciones sexuales antes del matrimonio es hacer uso de los beneficios, pero no de las responsabilidades. No querer la responsabilidad de cuidar del otro por el resto de sus días. Es solamente querer unirse a esa persona en cuerpo, pero no en alma. Es no querer estar comprometido a cuidar del otro y amarla. Por lo tanto, es un acto pasajero y vano en sí mismo. El ir de cama en cama, conocer diferentes mujeres, es una fantasía sexual para muchos hombres. Y es una actitud desenfrenada, hermano, no es natural. Cuando la persona es criada bajo la enseñanza de los principios bíblicos, no hay una actitud desenfrenada como se dice hoy en día, es que es una necesidad fisiológica. No, hermano, sí. Las necesidades fisiológicas son el comer, dormir, el hacer nuestras necesidades. Me refiero a cuando uno va al sanitario, a expulsar lo que uno come, lo que uno ingiere. Esas son necesidades fisiológicas. Pero si bien hay un fuerte deseo sexual dentro de nosotros, este deseo sexual
esta atracción sexual no es pecaminosa en sí misma, siempre y cuando no sea desenfocada, no sea desviada bajo los estatutos y normativas de Dios, los cuales son puros y santos. Quiero hablar también de, a ver si creo que me da el tiempo, voy a extenderme un poquito. Hice yo acá un cuadro que se los voy a mandar, que quise yo entender. Estuve investigando mucho de cómo se origina el pecado de la inmoralidad sexual. El primer aspecto el primer pecado, cómo se origina, es con la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Se refiere a un deseo interno, excesivo y desmedido del placer sexual. El mismo ocurre en la mente del individuo. Este no debe ser confundido con la atracción sexual. Hermanos, hoy en día la religiosidad nos dice que la atracción sexual es pecado. Si yo miro a alguien en la calle, la encuentro inmediatamente, mis sentidos, al yo ver que esa mujer es hermosa, si está de acuerdo a mis parámetros de belleza, que son biológicos y mentales también, psicológicos, eso es algo que se produce en el instante, hermano. Yo inmediatamente voy a admirar la belleza de esa mujer. Es algo que me va a traer instantáneo. Yo no voy a pecar al momento de ver a una mujer pasar. Pero si yo dejo que eso produzca un nido, si comienzo a fantasear, si comienzo a deleitarme, saborear, a depredar y cosificar la imagen de esa mujer, es decir, verla como un objeto sexual, solamente para mi propio placer, eso ya es pecado. ¿Se entiende la diferencia entre atracción, que es algo natural, y lujuria? La lujuria es una desviación de la atracción sexual. Es como la glotonería en cuanto a como hablamos delante del placer de comer. Después, la lujuria da a luz a la lascivia. Esta es la expresión externa de la lujuria, es decir, los comportamientos, actitudes o gestos que revelan la lujuria interna del individuo. Puede manifestarse a través de palabras, miradas, poses o cualquier insinuación de tipo sexual inmoral. Finalmente, la lascivia da a luz a la fornicación, que es la actividad sexual que no está dentro de los parámetros de Dios. Por lo tanto, son consideradas desviaciones sexuales. De forma práctica, se considera a aquella actividad sexual que no esté dentro del contexto del pacto matrimonial y o que no esté arraigada en el amor. Es decir, actos de violencia, abuso, denigración, contra naturaleza, etc. Los actos de fornicación están categorizados por sus diferentes formas. Ejemplos: sodomía, relaciones entre el mismo sexo, zoofilia, pedofilia, incesto, prostitución, etc. Todos esos pecados son expresiones del pecado de fornicación. Son adjetivos, son formas diferentes del pecado de fornicación, que son relaciones sexuales fuera del marco matrimonial y o hechas no con un fin puro en sí mismo, sino por mero placer egoísta. Entonces, así es como se produce el pecado, hermano, sexual. Esos son los pecados de inmoralidad sexual. Primero es la lujuria, después es que es el pecado interno, el deseo sexual desordenado, luego da luz a la lascivia, que es cuando se externaliza, ya sea, como dijimos, a través de miradas, insinuaciones, etc. Y luego la fornicación, que ya es el acto en sí mismo consumado, impuro. Podemos hacer un ejemplo gráfico de esto real. Por ejemplo, el cliché maestro de la constru que ve a una mujer bella pasar por la calle. Primero, observa a la mujer e inmediatamente tiene un deseo de lujo, se comete el pecado. Perdón. Primero ve a la mujer, hay atracción sexual, no es pecado. Pero si esa atracción sexual él la intensifica dentro de su corazón y deprada a la mujer con la
con su mirada y la comienza a desear dentro de su corazón fuertemente y de manera impura, se convierte en lujuria. Ahora, si esta lujuria es externalizada con una mirada depredadora o un dicho, un silbido o un acoso verbal hacia la persona, ya eso es lascivia. Son las muestras de la lujuria. Todo eso es lascivia, toda la externalización de la lujuria. Y después, si este hombre, por ejemplo, decide ir en contra de ella y tocarla, por ejemplo, manosear o cualquier cosa, o tocarse a sí mismo después de ver este ejemplo, ya eso es fornicación. Es el acto en sí mismo consumado de esta desviación sexual, que es todos estos pecados que hemos nombrado. Todos son pecados, hermanos. Todos son, tanto la lujuria como la lascivia y la fornicación, son pecados que van en una cadena, ¿ya? Y también existe un pecado que es el adulterio. Este pecado es especial, yo lo pongo aparte porque el adulterio está relacionado tanto con la lujuria, la lascivia y la fornicación. Se puede dar en los tres aspectos, porque el adulterio no es un pecado necesariamente y solo de inmoralidad sexual. Voy a leerlo. Es aquel que involucra la actividad sexual y o una traición amorosa entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es decir, una violación del pacto matrimonial. Además, no tan solo está presente en la actividad sexual, sino en cualquier relación que involucra sentimientos amorosos fuera del matrimonio. Por lo tanto, como la lujuria no siempre es su causante, esto lo convierte en un pecado relacionado, pero no necesariamente derivado de la inmoralidad sexual. Es decir, por ejemplo, un hombre que se siente solo, que su pareja, no sé, está lejos y decide sencillamente dar rienda suelta a sus deseos sexuales, eso sería, y se va con otra mujer y ahí tiene una relación extramarital, eso es inmoralidad sexual. Pero puede ser que ese hombre no incurra en el coito, no tenga actividad sexual con esa mujer, sino que solamente hagan texto, se comuniquen por Facebook, por WhatsApp, se den muestras de cariño. Eso también es adulterio, pero no hay actividad sexual, no hay lujuria necesariamente allí, pero sigue siendo adulterio. ¿Se dan cuenta que no necesariamente está relacionado con la inmoralidad sexual? Entonces por eso yo lo pongo aparte, porque está relacionado pero no necesariamente derivado. Puede serlo, pero no siempre. Y todos estos pecados, mi hermano, todo lo que es inmoralidad sexual, adulterio, etcétera, todo lo que hemos hablado, deriva de un pecado madre, que es la raíz de todo, que es la idolatría. La idolatría es el pecado de rebelión contra Dios, del cual se derivan todos los demás. Es el acto de quitar a Dios de nuestras vidas, reemplazándolo por cualquier ídolo que nosotros hagamos. Es cambiar la ley de Dios. Ya sean fantasías sexuales, fama, riqueza, soberbia, vanidad, todas las transgresiones que nosotros hacemos en contra de la ley de Dios, reemplazando a Dios de en medio, son pecados de idolatría. Eso, mis hermanos, espero que haya sido de bendición. Tuve bastante investigación para poder desarrollar este tema. A mí lo personal me parece muy interesante y espero que... Y es algo que afecta mucho a los jóvenes hoy en día. Espero que ustedes como padres puedan hablar de esto con sus hijos, que esto sea una guía. Yo recomiendo que todas las semanas incluso estén hablando con sus hijos de esto, porque en la adolescencia, mis queridos hermanos, y los jóvenes, hay un florecimiento, un desarrollo hormonal muy fuerte en cuanto a la sexualidad. ¿Ya? Ellos sienten un placer muy poderoso. Ustedes saben, ustedes fueron adolescentes, fueron jóvenes, donde todo eso estalló. Entonces ellos están luchando, tienen una lucha fuerte ahí con lo que es la inmoralidad sexual. Y tienen que hacer seguimiento, tienen que conocer a sus hijos en qué están,
qué fotos están subiendo en internet, cómo se están relacionando, cómo se están vistiendo, eh, qué sitios están visitando, cómo usan las redes sociales, etcétera, hermano. Es, eh, todo está muy sexualizado hoy en día, la sociedad. No es, incluso para alguien que quiere vivir una burbuja, para alguien que quiere apartarse de una u otra forma, ya sea en los propios colegios con las chicas que se visten de forma cada vez más osada, los propios videojuegos, en las películas, siempre hay sexo, siempre hay pornografía, siempre hay muestras de inmoralidad sexual. Entonces es muy fácil, sobre todo para los jóvenes, caer en estos pecados. Por lo tanto, no basta, no basta con que sea un buen chiquillo inocente para que ustedes crean, no, si mi hijo ha sido siempre criado en la iglesia, siempre, igual hermanos, igual. Todos los jóvenes hemos pasado por esa etapa de un deseo sexual desenfrenado en la juventud. Y no solamente los hombres, sino que las mujeres también. Entonces, esa es la recomendación final también, mis hermanos, que el ejemplo más práctico es que lo vean también con sus hijos. Se examinen ustedes mismos y también a sus hijos. Que el Señor les bendiga mucho, espero que haya sido de enorme bendición y nos estamos viendo en 15 días más si Dios los quiere. Dios les bendiga mucho.